Bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya se habrán dado cuenta por el título, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a hablar de la bomba que ha sacudido a todos los fanáticos de las series turcas, y especialmente a los seguidores de nuestra amada Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, así es. El 4 de septiembre de 2025, el mundo entero quedó paralizado con la noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero antes de que sigamos, ya saben lo que tienen que hacer: suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y déjenme un buen like si les gusta este tipo de contenido. Así me apoyan un montón. Y sin más preámbulos, comencemos. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de emociones, especulaciones y, por qué no, un poco de drama? Prepárense porque la historia de Hande y Kerem siempre ha sido digna de una novela turca. Desde el momento en que los vimos juntos en Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable. Era de esas chispas que saltan de la pantalla y te obligan a creer en el amor verdadero. Y, como si fuera poco, ambos eran guapísimos. Imagínense la combinación perfecta: talento, belleza, y una conexión que traspasaba la ficción. La serie, para quienes no la recuerden, nos contaba la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños por la cancelación de su beca. Y por otro lado, teníamos a Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un exitoso y frío arquitecto que se cruza en su camino. Para recuperar su beca, Eda y Serkan hacen un trato: fingir ser novios durante 2 meses. Lo que comienza como un acuerdo contractual, pronto se transforma en algo mucho más profundo. La serie nos regaló momentos inolvidables, llenos de humor, romance y mucha química entre los protagonistas. Durante el rodaje de la serie, los rumores de romance se dispararon. Las redes sociales ardían, los fans enloquecían y los paparazzi no les daban respiro. ¿Eran solo amigos? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Bueno, la respuesta eventualmente llegó. Y fue una respuesta que nos hizo soñar a todos. Hande y Kerem confirmaron su relación. Las fotos, los vídeos, los mensajes en redes sociales, todo era un cuento de hadas moderno. Vimos sus románticas escapadas, sus tiernas muestras de afecto, y nos enamoramos aún más de ellos como pareja. Eran el ejemplo perfecto de que el amor, a veces, nace donde menos lo esperas, incluso en un set de grabación. Recuerdo perfectamente ese momento. La noticia, confirmada por ellos mismos, inundó las redes sociales. Las fotos de sus vacaciones juntos, sus mensajes dedicados, la forma en que se miraban. Todo era prueba irrefutable de su amor. Los fans, como nosotros, nos emocionamos muchísimo. Era como si 2 de nuestros personajes favoritos de una serie hubieran cobrado vida y estuvieran construyendo su propia historia de amor en la vida real. Era el sueño hecho realidad. Su relación fue una constante fuente de noticias y felicidad para sus seguidores. Cada foto, cada vídeo, cada pequeña interacción en redes sociales era analizada al detalle. Nos emocionábamos con sus logros profesionales, celebrábamos sus cumpleaños, y sufríamos con los obstáculos que, como cualquier pareja, enfrentaban. Recordábamos sus viajes a lugares exóticos como las Maldivas, donde compartían fotos paradisíacas y demostraban la conexión que tenían. Cada publicación era un regalo para los fans, un vistazo a su amor y felicidad. Ellos, conscientes del cariño de sus fans, siempre se mostraron cercanos y agradecidos. Respondían a los comentarios, compartían momentos íntimos y hacían sentir a la comunidad que eran parte de su mundo. Esta cercanía solo hizo que el impacto de la noticia de su ruptura fuera aún mayor. Pero, como dice el dicho, nada es para siempre. Y la noticia que llegó el 4 de septiembre de 2025, como ya les había mencionado, fue un balde de agua fría. Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia corrió como la pólvora por todo el mundo. Los titulares de los medios de comunicación, las redes sociales, los foros de fans, todo se inundó con la noticia. Y por supuesto, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién había tomado la decisión? El impacto fue enorme. Los fanáticos que los habían acompañado durante su romance quedaron atónitos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa, tristeza e incredulidad.
El hashtag #AndeKerem Breakup se convirtió en tendencia mundial, con miles de comentarios y análisis. Los foros de fans, que antes celebraban su amor, ahora se llenaban de preguntas y teorías. El ambiente era de shock y desazón. Como es natural, en ese momento, la información era escasa y confusa. Los comunicados oficiales eran breves y vagos, evitando dar detalles concretos. Sobre las razones de la ruptura. Esto solo alimentó la curiosidad y la especulación de los fans. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de terceros en discordia, las teorías eran infinitas. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, comenzaron a publicar rumores y supuestas fuentes cercanas a la pareja, que en realidad, solo agregaban más confusión. Los medios de comunicación, siempre al acecho de una buena historia, no tardaron en publicar todo tipo de especulaciones. Algunos sugerían que la apretada agenda de ambos, con proyectos internacionales y compromisos laborales, había desgastado la relación. Otros apuntaban a supuestas infidelidades, aunque sin pruebas concretas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y análisis, con fans que se dividían en bandos y defendían a su ídolo favorito. La situación era especialmente dolorosa para los fanáticos. Habíamos invertido emocionalmente en su relación, habíamos soñado con un futuro juntos, y verla terminar, de la noche a la mañana, era como perder a un miembro de la familia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de apoyo a Ande y Kerem, y también de mucha especulación. Los fans se dividieron en bandos, buscando culpables y analizando cada detalle de sus últimas apariciones públicas. Algunos se centraban en encontrar señales de problemas en sus últimas fotos y vídeos, mientras que otros se dedicaban a defender a su ídolo de los rumores y las acusaciones. La presión mediática y la atención constante de los fans, sin duda, jugaron un papel importante en la situación. La vida de las celebridades, especialmente en el mundo digital, es un constante escrutinio. Cada paso que dan, cada foto que publican, es analizado y juzgado por millones de personas. Esta exposición constante, combinada con las expectativas de los fans, puede ser abrumadora y generar tensiones en cualquier relación. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? La verdad, amigos, es que a día de hoy, la respuesta definitiva sigue siendo un misterio. Es probable que nunca sepamos la totalidad de lo que sucedió entre Ande y Kerem. Y en realidad creo que eso es lo que hace que su historia sea tan humana. Las relaciones, como la vida misma, son complejas y a veces, no siempre terminan como uno quisiera. La privacidad de ambos fue y sigue siendo respetada por muchos, pero también invadida por otros. Los medios de comunicación sensacionalistas y algunos fans persistieron en buscar respuestas, alimentando la especulación y el morbo. Sin embargo, a pesar de las presiones, Ande y Kerem se mantuvieron firmes en su silencio, dejando que el tiempo hiciera su trabajo y permitiendo que el foco se centrara en sus carreras profesionales. Lo que sí sabemos, y creo que es lo más importante, es que Ande y Kerem son dos personas talentosas, exitosas, y que tienen derecho a su privacidad. Independientemente de las razones de su ruptura, debemos respetar sus decisiones y dejar que continúen sus caminos. Es fundamental recordar que detrás de los personajes públicos, hay seres humanos con sentimientos y necesidades. Después de la noticia, ambos tomaron caminos separados. Ande, como siempre, se refugió en su trabajo. La vimos embarcarse en nuevos proyectos, demostrando una vez más su profesionalismo y su talento. Se mantuvo activa en redes sociales, mostrando a sus fans que estaba bien, que estaba fuerte. Kerem, por su parte, también se enfocó en su carrera, participando en nuevos proyectos y demostrando su valía como actor. Ambos continuaron siendo figuras importantes en la industria del entretenimiento turco, y sus fans siguieron apoyándolos, aunque ahora de manera individual. Ande, con su elegancia y profesionalismo, continuó protagonizando exitosas series y campañas publicitarias. Su talento actoral y su belleza la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Mostró fortaleza y madurez al enfrentar la situación, demostrando que, a pesar de los desafíos personales, el trabajo es una prioridad. Su dedicación y su pasión por su profesión sirvieron de inspiración para muchos de sus seguidores. Kerem, por otro lado, se enfocó en proyectos que le permitieron demostrar su versatilidad como actor. Continuó trabajando en series de televisión y en películas, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de la nueva generación. Su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en un ícono.
Su compromiso con su trabajo y su dedicación a su carrera fueron evidentes en cada una de sus apariciones. A pesar de la tristeza y la decepción, la historia de Hande y Kerem nos dejó una valiosa lección. El amor, a veces, es efímero, pero también es una experiencia hermosa, que nos enseña, nos cambia y nos hace crecer. Y aunque su relación haya terminado, el cariño que les tenemos a ambos, y los recuerdos que nos dejaron, seguirán intactos en nuestros corazones. La forma en que manejaron la situación con respeto y profesionalismo, es un ejemplo para todos. La ruptura de Hande y Kerem nos recordó que las relaciones, incluso las más apasionadas y mediáticas, pueden llegar a su fin. Sin embargo, también nos enseñó la importancia de respetar la privacidad de las personas y de priorizar su bienestar emocional. La historia de su amor, aunque breve, nos dejó hermosos recuerdos y nos inspiró a creer en el poder del amor. ¿Y qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos en algún proyecto? ¿Se darán una segunda oportunidad? Bueno, el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras, celebrar sus éxitos y respetar sus decisiones. Al final, lo más importante es que sean felices individualmente y que sigan brillando con su luz propia. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus giros inesperados y sus reencuentros sorprendentes. Nunca se sabe qué depara el futuro. Tal vez en algún momento veamos a Hande y Kerem trabajando juntos nuevamente o incluso retomando su relación. Pero independientemente de lo que suceda, es importante recordar que su felicidad es lo más importante. Quiero detenerme un momento para hablar de un tema importante. El acoso, la especulación constante y la invasión a la privacidad son situaciones que, lamentablemente, se repiten en el mundo del entretenimiento. Debemos recordar que los famosos son personas con sentimientos y vidas propias. Debemos ser respetuosos con sus decisiones y no caer en la tentación de inventar historias o alimentar rumores. Apoyemos a nuestros ídolos de manera sana y respetuosa. El acoso y la invasión a la privacidad son problemas graves que afectan a las celebridades y a cualquier persona en el ojo público. Las redes sociales, aunque nos brindan la oportunidad de conectar con nuestros ídolos, también pueden ser un caldo de cultivo para el odio y la especulación. Es fundamental que todos, como fans, comprendamos la importancia del respeto y de la empatía. Evitemos comentarios hirientes, rumores infundados y cualquier forma de acoso. Apoyemos a nuestros ídolos de manera constructiva, celebrando sus éxitos y mostrándoles nuestro cariño y admiración sin invadir su privacidad. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir los puntos principales que hemos tocado. El 4 de septiembre de 2025, el mundo se conmocionó con la noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia generó un torbellino de especulaciones y tristeza entre los fans. Aunque las razones de la ruptura siguen siendo un misterio, debemos respetar la privacidad de ambos y enfocarnos en su futuro individual. Debemos aprender de su historia y recordar la importancia del respeto y la empatía en las relaciones, tanto públicas como privadas. La historia de Hande y Kerem nos dejó lecciones valiosas. Nos enseñó que el amor, aunque a veces termine, puede ser una experiencia maravillosa y transformadora. Nos recordó la importancia de la privacidad y del respeto hacia los demás. Y sobre todo nos demostró que a pesar de las dificultades, es posible salir adelante y seguir brillando. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que este tema es sensible, pero creo que era importante abordarlo con respeto y objetividad. Quiero agradecerles por estar aquí, por escucharme, por sus likes, por sus comentarios y por todo el apoyo que me dan. Son lo máximo. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? ¿Qué les dejó esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Los quiero.